Bueno, la hipertensión portal, hablando un poco de su epidemiología, vamos a saber que esta es la novena causa de muerte en México y regularmente está asociada a personas mayores de la cuarta década de la vida. Regularmente la van a presentar aquellos pacientes, en un 15% aquellos pacientes que tienen cirrosis y regularmente más del 60% de estos pacientes suelen fallecer debido a hemorragias. En sí, la hipertensión portal la vamos a definir como la presencia de un gradiente de presión en las venas suprahepáticas mayor a 5 milímetros de mercurio o bien presencia de complicaciones clínicas derivadas de la misma. Esto nos dice como tal la definición del libro, pero buscando en otras bibliografías nos manejaban un rango de 5 a 10 y que por encima de presiones arriba de 10 milímetros de mercurio es donde ya se van a empezar a presentar como tal una sintomatología a causa de esto. Siguiente, por favor. La hipertensión portal la vamos a subdividir. Esta puede ser intrahepática, prehepática o posthepática. En el caso de la prehepática, se va a subdividir todavía otra clasificación dependiendo de la región anatómica, ¿no? Estas puede ser si es a nivel presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. Y las causas, dependiendo de cada región, pues va a ser diferente, ¿no? En el caso de la presinusoidal, regularmente suele ser por una oclusión de las venas centrales o por alguna compresión, por algún nódulo o algo que esté ahí afectando. En el caso de la sinusoidal, esta puede ser por como tal edema directamente de los hepatocitos o bien que hay alguna depósitos de colágeno en el espacio de Dice, que este espacio, si recordamos, es el que se encuentra entre las células endoteliales y propiamente los hepatocitos. Y aquí es donde se va a filtrar parte de este plasma sanguíneo para pasar a lo que es el drenaje linfático. Y bueno, en el caso del posinusoidal, igual, ¿no? Por oclusión como tal de las venas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener en cuenta que el hígado va a recibir este aporte sanguíneo por dos partes. Va a recibir aproximadamente 1.500 mililitros por minuto. Y de esto, el 75% del flujo va a provenir de la vena porta, que si recordamos es esta sangre que se tomó de como tal los demás órganos del tubo digestivo y en un 25% por la arteria hepática. Fisiológicamente hablando, hay que tener en cuenta que en el hígado, en esta circulación, cuando un flujo aumenta, el otro disminuye. Esto es una como respuesta de amortiguación que tiene para, como tal, evitar un aumento en el flujo, ¿no? Si uno aumenta, el otro disminuye. Y bueno, en cuanto a en la fisiopatología, va a haber un aumento en la resistencia sinusoidal intrahepática. Este se considera el principal factor en la hipertensión portal y también puede llegar a haber alguna disfunción endotelial intra y extrahepática. ¿Le da siguiente, por favor? Bueno, no, ahí estoy. La anterior. Bueno, en este caso, a nivel sinusoidal, pues habíamos comentado, ¿no? De que puede ser por factores mecánicos, como la fibrosis o algún nódulo que esté realizando haya una compresión en los vasos o que haya depósitos de colágeno en el espacio de Dice, o bien factores de tipo dinámicos, que pueden ser por esto de las circulaciones colaterales o por los miofibroblastos. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión portal, va a haber una disminución en el óxido nítrico. Esto se puede deber principalmente a que esto se va a deber
al estrés oxidativo, aumento de radicales libres, que estos van a ir a formar peroxinitritos. Y al mismo tiempo que hay una disminución en el óxido nítrico, va a haber un aumento de los CT1 y a esto en conjunto se le va a conocer como una endoteliopatía, la cual en sí se basa en esta resistencia del flujo intrahepático. Por parte de este aumento de la CT1 se va a deber a células estelares hepáticas y a un aumento en los receptores y como tal un aumento en el tono muscular. Y de igual manera va a haber un aumento en la actividad de las COX-1 en las células endoteliales, lo cual por consiguiente va a provocar un aumento en las sustancias vasoconstrictoras, como la noradrenalina, la angiotensina 2, la vasopresina, la endotelina y el tromboxano A2. Todo esto va a ocurrir a nivel de la circulación porta. ¿Le das siguiente, por favor? Algo interesante es que, bueno, mencionabas que hay una disminución de óxido nítrico. En sí, los niveles de óxido nítrico siguen presentes. Lo que pasa es que no hay digamos que hay disminución en la actividad del óxido nítrico a nivel endotelial, más que una disminución en el nivel como tal, pues, sino que no está funcionando como debería de ser por todo este mecanismo que estás mencionando. Sí, y de hecho por eso mencionaba, ¿no? Que esto comenta la interacción con el inhibidor de la caveolina 1, que igual el de la caveolina 1 se plantea como una vía terapéutica para, como tal, el tratamiento de la hipertensión portal. Y bueno, en este caso comentábamos, todo esto va a pasar a nivel de la circulación portal. En la fisiopatología, mientras esto ocurre en la circulación portal, en la circulación esplácnica va a ocurrir lo contrario. Aquí va a haber un aumento del óxido nítrico, bueno, de su disposición del óxido nítrico, y va a haber un aumento de vasodilatadores. Como es el dióxido de carbono, prostaciclinas, endocannabinoides y sulfuro de hidrógeno. Siguiente, por favor. Bueno, igual va a haber una dilatación de los vasos va a haber una dilatación de los vasos ya preexistentes y va a haber una formación de nueva neovascularización debido a que pues vamos a entender que está fisiológicamente hablando pues está llegando mucha presión en estos vasos, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué hace el cuerpo? Pues busca otras vías para evitar como tal este aumento en el flujo. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, pues el paciente puede presentar ascitis. Esto se debe a una estimulación de los vasoreceptores que van a activar el sistema nervioso simpático, al sistema renina-angiotensina y a la hormona antidiurética que va a incrementar los pH. Y esto, bueno, va a llevar a una retención como tal del sodio y del agua, que suelen llegar a acumularse en el peritoneo. Ya habíamos comentado estas colaterales ortosistémicas, los cuales, como podemos ver en las imágenes inferiores, van a dar este signo de la cabeza de medusa. Y esto se debe al escape del flujo sanguíneo a la circulación sistémica. Y va a haber como tal una dilatación de la vena umbilical debido al aumento del flujo y pues como tal hay una formación de las venas colaterales, ¿no? Y estas, como podemos observar en las imágenes, pues tienen una mayor visibilidad y es a lo que da este aspecto de cabeza de medusa. Siguiente. Ok. Igual puede haber sangrado y esto se debe debido a factores que aumenten la presión portal. ¿Y qué pueden ser estos factores? Puede ser cuando el paciente consume alimentos o bien igual algo que está muy relacionado es cuando se eleva la presión intraabdominal y puede ser porque el paciente hace ejercicio, hace algún esfuerzo físico o igual debido al deterioro de a la enfermedad hepática. Igual se puede presentar gastropatía hipertensiva debido a que se produce esto a causa del flujo sanguíneo que aumenta en los capilares de la mucosa gástrica y pues, el paciente puede presentar congestión y se puede observar ya sea petequias o equimosis e incluso sangrado. También se puede presentar lo que es la esplenomegalia y bueno, igual ya habíamos comentado en clases en la mañana que va a haber un aumento en el tiempo prolongado del tránsito en la sangre y va a haber un aumento en la presión.
también de la desintegración celular, y esto puede desencadenar sangrados en el caso de la pulpa roja. Y bueno, también puede acompañarse de hiperesplenismo. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues el paciente va a tener leucopenia, trombocitopenia y anemia. Siguiente, por favor. Bueno, y algo que también está muy ligado es la encefalopatía hepática, que lo va a comentar más adelante mi compañera. Y bueno, esto se va a presentar en un 28% de los pacientes que tienen cirrosis hepática, van a desarrollar como tal la encefalopatía hepática en un lapso de 5 años. Y bueno, esto tiene diferentes grados y va a depender del daño, ¿no? En cuanto al amonio, este es un producto como tal del metabolismo de las proteínas, y regularmente lo que debería de ocurrir es que este debe ser depurado por la síntesis de urea en el hígado, y se va a eliminar a través de la formación de glutamina por la enzima glutamil sintetasa. Pero si no hay un metabolismo como tal, va a aumentar el amonio y va a aumentar la glutamina, lo cual va a llevar al edema y aumenta la presión intracraneana. Sin embargo, en algunos artículos, como comentaba, hay diversos grados de encefalopatía hepática, pero algunos artículos mencionan que no se ha determinado que esté relacionado específicamente, por ejemplo, en un estadio 5, 4 o 5, donde ya no tienen como tal una regresión el paciente, no está ligado tanto a los niveles de amonio. Siguiente. Para el procedimiento diagnóstico se puede realizar una endoscopia superior, esto para como tal revisar si existen varices esofágicas, porque esto es lo principal que va a llevar al paciente como tal a la consulta. También se puede realizar un ecodoppler para observar la superficie hepática y tanto el flujo vascular venoso y arterial, y también nos va a servir para observar la permeabilidad de la vena porta y cuantificar y medir la dirección del flujo venoso portal. Igual se puede hacer un cateterismo venoso, el libro lo comenta como un gold estándar, sin embargo, pues por cuestiones económicas no se realiza tan a menudo, pero pues sí comenta que pues debería de realizarse igual en el protocolo de seguimiento para medir estas presiones, ¿no? Y bueno, también mencionaba que se puede hacer uso del FibroScan. Siguiente. El tratamiento, hablando de una profilaxis primaria, hay que tener en cuenta que un 70-80% de los pacientes que tienen cirrosis pueden llegar a desarrollar varices esofágicas, y el riesgo de que haya una mortalidad en una de estas etapas de sangrado es de un 20%. Se puede realizar una profilaxis primaria con algún beta bloqueador no selectivo. El más utilizado pues es el propanolol. Este se usa en vía oral 20 miligramos cada 12 horas y se va aumentando la dosis cada 2 días. También se puede llegar a utilizar el nadolol en una dosis de 40 miligramos, una dosis única, o bien el carvedilol. Esto actuando a nivel de los receptores beta 1 va a disminuir como tal el gasto cardíaco, y a nivel de los receptores beta 2 va a ocasionar una vasoconstricción esplácnica y como tal una disminución en el flujo de la vena porta. Sin embargo, estos tienen algunos efectos adversos como mareo, cefalea, fatiga y disnea. Al hacer uso de estos tratamientos es necesario estar monitoreando al paciente para que como límite se le revisa que la frecuencia cardíaca no baje más de 50 a 60 latidos por minuto y la tensión arterial sistólica no baje más allá de 90 milímetros de mercurio. Y se puede medir, se puede medir, como ya he mencionado anteriormente en la diapositiva anterior, esto de las presiones, pero por un método invasivo, que es de 5 a, y bueno, o sea, el corte es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Si está por encima de 12, regularmente es cuando se sabe que el paciente pues ya tiene una hemorragia varicial o en todo caso ascitis. Siguiente, por favor. Bueno,
En el caso del tratamiento en cuanto a las varices, se puede realizar una ligadura endoscópica. Estas únicamente son para tratar la varice y que no exista mayor hemorragia. No va a afectar en nada la fisiopatología de la enfermedad, esta va a continuar y tiene una recurrencia de un 50% a 2 años. Lo que se hace es en la puntita del, como tal del endoscopio, va a unas ligaduras, se introduce como tal en el esófago y a nivel de donde se encuentran las varices se le suelta la ligadura y ya esta como tal atrapa a la varice y evitando la hemorragia. Pero hay que recomendarle igual al paciente que tenga una modificación en el estilo de vida, cambiando la dieta, el ejercicio y como tal evitar el consumo de alcohol, porque muchas veces el paciente, a pesar de que ya se ve en etapas graves, pues continúa, ¿no? En los ciclos clínicos, o me tocó observar cómo le hacían este procedimiento a un paciente que estaba lleno de varices esofágicas, pero el paciente ni siquiera había evitado el consumo de alcohol. Mencionaba que 2 semanas antes todavía estaba tomando demasiado alcohol y pues era bastante grave ya su estadio del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, según las recomendaciones actuales de Babeno 6, para aquellos pacientes que tienen varices pequeñas menores a 5 milímetros, los va a subclasificar. En aquellos pacientes que tienen cirrosis, pero una cirrosis compensada, pero con un daño hepático persistente, que quiere decir que estos siguen consumiendo alcohol. Entonces, y mencionamos el alcohol porque, como decía mi compañera en la mañana, esta es la principal causa de cirrosis. No es la única, pero sí, en su mayoría, pues es la principal, ¿no? Y muchos de esos pacientes pues siguen consumiendo alcohol. Entonces, en estos casos, se le realiza una endoscopia de vigilancia en intervalos de 1 año. Y para aquellos pacientes que tienen una cirrosis compensada sin daño hepático persistente y sin cofactores, sin daño hepático persistente que ya dejaron de tomar alcohol y sin cofactores, por ejemplo, que el paciente ya no tiene obesidad, pues entonces en este caso la endoscopia de vigilancia se va a llevar a cabo en intervalos de 2 años. Y bueno, en aquellos pacientes que tienen varices esofágicas pequeñas, se puede hacer uso de beta bloqueadores no selectivos que ya mencionábamos anteriormente. Y en el caso de pacientes que ya tienen varices esofágicas mayores a 5 milímetros, además del beta bloqueador no selectivo, se suele utilizar también alguna ligadura endoscópica. Siguiente. Bueno, en cuanto a una profilaxis secundaria, se puede hacer una suma de uso de un beta bloqueador más la ligadura endoscópica y esto es importante que si se realiza, pues como ya hemos mencionado, ¿no? Tener sus cuidados y estar atentos para que no haya una ascitis refractaria, revisar la presión arterial, los niveles de sodio y creatinina en el paciente. Otra opción de tratamiento pues es el TIPS, que es una derivación transyugular intrahepática en el portosistémica. Más adelante está una imagen donde pues como tal se coloca una sonda entre esta circulación para evitar que haya más daño por este aumento de las presiones, ¿no? Siguiente. En el caso de estos pacientes que llegaron con sangrado, pues lo principal igual va a ser la restitución en el volumen y se va a realizar con cristaloides o coloides y se busca tener una presión arterial sistólica de por lo menos 100 milímetros de mercurio. En aquellos pacientes que tienen una hemoglobina menor a 7, se les suele también administrar paquetes globulares. También se puede hacer uso de factores de coagulación, del factor 7 específicamente, y de antibióticos profilácticos, esto para evitar peritonitis bacteriana espontánea, infecciones del tracto urinario o neumonía. Regularmente el tratamiento el antibiótico de elección suele ser las quinolonas, como el norfloxacino, aunque igual se puede hacer uso de una ceftriaxona en aquellos pacientes que ya tienen una cirrosis avanzada. Y en el caso de aquellos pacientes que ya tienen encefalopatía hepática o falla renal, se les puede administrar lactulosa.
Siguiente, por favor. Bueno, hablamos ahora del tratamiento específico para el control de la hemorragia. El tratamiento farmacológico va a ser mediante el uso de vasoactivos, esto durante los primeros 3 a 5 días. Lo que se suele utilizar principalmente es la terlipresina, esta 2 miligramos cada 4 horas en las primeras 48 horas y después de este tiempo se administra 1 miligramo cada 4 horas por 5 días. Pero este puede tener algunos efectos adversos como son dolor abdominal, isquemia periférica, intestinal o cardíaca o hiponatremia. Igual se puede hacer uso de vasopresina con una infusión con nitroglicerina o bien del octreotide, que va a provocar como tal una vasodilatación a nivel esplécnico. O bien se puede hacer uso de un tratamiento endoscópico como la ligadura, y regularmente en estos pacientes que se les hace la ligadura se les suele también indicar un inhibidor de la bomba de protones como el pantoprazol, 40 miligramos diarios después de la ligadura. Otro tratamiento que igual mencionaba pues es la escleroterapia, sin embargo no es muy usada, lo principal es la ligadura, o en todo caso realizar la derivación portosistémica intrahepática, que como se ve en la imagen inferior pues se basa en esto, ¿no? Colocar una sonda como una circulación colateral. Y esto sería todo de mi tema, doctor. Muy bien, Janet, excelente. Si se dan cuenta, bueno, esta parte de la hipertensión portal obedece principalmente pues a una condicionante común que es la cirrosis, pero sobre todo la cirrosis más frecuente que es la posalcohólica. Y entonces el enfoque que nosotros debemos hacer en todo paciente que ya tenemos la sospecha clínica o el diagnóstico en su defecto de una cirrosis hepática, el siguiente punto que debemos de atender es prevenir precisamente el desarrollo de varices esofágicas, ya que esto conlleva pues una alta mortalidad en estos pacientes. Inclusive por ahí Villalobos menciona que se debe de hacer una profilaxis primaria y una profilaxis secundaria y atender obviamente a aquellos que ya tienen pues obviamente el sangrado activo. En cuanto a esto, pues decíamos ahorita, por ejemplo, si estamos hablando de una prevención de resangrado, Villalobos nos dice que pues prácticamente puede llegar a presentarse hasta un 60% en aquellos que ya sangraron por primera vez en un término de un plazo de aproximadamente unos 2 años. Mientras que aquellos que nunca han sangrado, es decir, que nunca han tenido ningún evento de hemorragia, pues los que ya tienen cirrosis, se establece que hasta en un 70-80% van a presentar varices esofágicas. Entonces, pues obviamente el tema está en involucrarnos a hacer el diagnóstico lo más antes posible. Existen diferentes formas, obviamente algunos estudios pues, mucho más avanzados que otros, como por ejemplo el hacer un cateterismo venoso o el FibroScan, que nos dan una mejor pues, sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Lo que tenemos en los medios, pues obviamente sería la endoscopía y el ecodoppler. Y pues bueno, en estos pues siempre se tiene que establecer el tratamiento inicial, así como había mencionado el tratamiento médico, como había mencionado su compañera, con un bloqueador no selectivo, que sería en este caso pues el propanolol. Ya han desarrollado otro tipo de medicamentos al respecto, pero pues obviamente necesitamos estandarizar bien, individualizar a cada uno de ellos. A quien sí, quien en un momento dado, si está ya bajo tratamiento con otro tipo de beta bloqueadores selectivos, como metoprolol, qué condicionantes tendríamos para quitárselo y darles propanolol, porque ese es el mejor medicamento que tenemos. Hay otros, como el carvedilol, que pues ya también está en desarrollo para que se pueda en un momento dado desplazar como su evolución. Sin embargo, bueno, en nuestro medio todavía lo seguimos dando. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Diagnosticar a los pacientes con sospecha de cirrosis hepática y establecer el criterio para poder en un momento dado definir si este paciente tiene un alto riesgo de desarrollar varices esofágicas y conllevar pues obviamente el tratamiento inicial. Desde el primer nivel nosotros podemos dar precisamente ese tratamiento que sería pues en este caso con propanolol como de manera indicativa inicial.
¿Cómo podemos establecer quién sí, quién no? Pues mediante un CHAI, una clasificación de CHAI, lo que habíamos hablado en la mañana. Es importante que tomemos en cuenta esa clasificación porque ella nos va a ayudar a tratar de ver los factores pronósticos de riesgo y mortalidad que puedan llegar a tener nuestros pacientes. Muy bien, muy buen tema. Evidentemente hay otro tipo de tratamiento, sobre todo para aquellos que ya tienen un antecedente de sangrado, como es pues obviamente la derivación transyugular, que es, digamos que no es lo quirúrgico todavía, y pues obviamente tenemos todo lo que es el arsenal quirúrgico para tratar de corregir esto. Pero para las indicaciones y criterios de un paciente quirúrgico son muy establecidas, pues, o sea, son pacientes que tienen que tener requisitos muy indispensables, o sea, que tenga una función cardiopulmonar normal, que nunca haya tenido hipertensión pulmonar, que tenga enfermedad hepática pero sin actividad tumoral, función renal, o sea, muchos requisitos, pues, o sea, casi un punto de que el paciente debe de estar sano para poder hacer este tipo de derivaciones quirúrgicas. Y técnicamente hablando son muchas, o sea, hay muchísimas. Villalobos tiene un capítulo especial aparte que habla acerca de todos los procedimientos quirúrgicos de derivación portosistémica que se pueden llegar a realizar. Está muy interesante el tema, entonces pues va ligado con lo que habíamos platicado hoy en la mañana. Bien, el siguiente tema sería entonces, pues sigue encefalopatía, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, ¿les parece, por favor, lo podemos ver mañana? ¿A qué horas, doctor? Nos vemos temprano, por favor. Si no hay ningún otro inconveniente, nos veríamos mañana en la mañana. ¿Sale? Sí, doctor, está bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Janet. Gracias, doctor. Hasta mañana. Que pasen buena noche. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.